Hola a todos, mi nombre es Iván Lentijo y me gustaría comentaros en este vídeo qué es lo que podemos hacer cuando nos encontramos con una persona que habla inglés y que no entendemos muy bien todo lo que nos está diciendo. Es más, notamos incluso que a esa persona le cuesta entendernos. Vamos a por ello, porque yo llevo en Irlanda ya casi 8 años, dentro de 2 o 3 días hago 8 años aquí en Irlanda, y creerlo o no, todavía me pasa que hay algunas personas a las que les cuesta entender mi acento español. Yo no he trabajado, por desgracia, con mi acento, no he sido capaz de cambiarlo y no es algo que me haya interesado mucho, sino que siempre estoy con la mentalidad de poder comunicarme, es lo más esencial de todo. Y hay gente que no está acostumbrada a acentos extranjeros. Y eso os va a pasar prácticamente toda la vida. A no ser que aprendáis inglés desde niño o, o estéis 40 años, va a llegar un momento en el que el acento no lo podáis cambiar, sino que eso va a estar permanente prácticamente toda la vida. Y hay personas las que nunca han escuchado un acento diferente al suyo, en este caso en Irlanda. Y hoy me ha venido a la clínica una mujer que quería dejar de fumar con 61 años. La verdad es que la imagen que tenía la señora, muy bien, delgadita, no parecía ni mucho menos con 61 años. Y según estaba hablando con ella, pues haciendo todas las preguntas, por qué quería dejar de fumar y demás, notaba que me miraba así, como, ¿qué es lo que estoy diciendo? Y eso pasa a veces. Es un poco frustrante, sobre todo al principio, cuando estás haciendo el esfuerzo de hablar con gente y escuchas o parece que no te entiende. Parece que la persona tienes que repetir las cosas 80 veces y te desmoralizas. Y lo normal en ese caso es venirse abajo, desmoralizarte, frustrarte y asumir que la persona no te entiende porque hablas un mal inglés o porque tu inglés es malo. Y la realidad es diferente. La realidad es que es posible que esa persona no esté familiarizada con acentos extranjeros. Aquí donde vivo yo, en Dublín, normalmente hay personas de muchas nacionalidades. Así que la gente que se junta con gente de otros países, aunque no sean hablantes de inglés, normalmente tienen la capacidad de tener el oído más fino y entender mucho más lo que decimos, incluso aunque sean nativos. Sin embargo, hay gente que a lo mejor tiene menos relación, menos contacto con acentos diferentes al suyo, en el que al escuchar un acento que les suena extraño, automáticamente es como que no entienden. Y les cuesta un rato, ¿vale? Eso pasa sobre todo al principio. Les cuesta un rato entendernos hasta que se acostumbran a nuestro acento. Y eso también nos pasa a nosotros. Cuando alguien nos habla con un acento un poco que no hayamos escuchado de un país diferente, o es un poco más cerrado, a lo mejor más de pueblo y demás, pues nos va a costar un poquito entenderlo. Vamos a tener que prestar más atención. Pero por eso no significa que no podamos entender a la persona, sino lo que tendremos que hacer es poner más atención, escuchar más y saber que nuestro oído necesita un tiempo para acostumbrarse a ese nuevo acento. Y eso le pasa incluso a personas de su misma nacionalidad, perdón, del mismo idioma, un inglés o un americano o un australiano o alguien de Singapur tienen diferentes acentos, aun teniendo su idioma nativo el inglés, y aún así les puede costar entenderse un poquito al principio, sobre todo. Así que a nosotros también, ¿qué es lo que hacer cuando eso nos suceda? Cuando no entendamos o no nos entiendan lo que hay que hacer. Pensad que hay un periodo en el que necesitamos que nuestro oído se acostumbre a ese acento. Lo que no podemos hacer es asumir que nuestro acento es malo o que no nos entiende porque hablamos mal, sino lo que tenemos que pensar es que necesitamos un tiempo en nuestro oído para acostumbrarse a ese acento. Luego hay personas que son menos auditivas, que a lo mejor les cuesta un poco más de tiempo hasta que se hacen al acento. Entonces, si en ese momento nos bloqueamos cuando no entendemos o no nos entiende, ahí ya sí que no nos movemos hacia adelante. Si no entendemos alguna cosa, preguntar de nuevo, ¿qué es lo que ha dicho?
hacer muchas preguntas, hablar menos y preguntar más. Y siempre teniendo en cuenta que cuanto más atención le prestéis a ese acento, más os vais a enterar. Y no tenéis que entender todas las palabras, sino que podéis mirar el body language, el movimiento de las manos, podéis intuir qué es lo que la persona quiere decir, podéis entender 3 o 4 palabras de toda la frase y seguro que podéis rellenar los huecos. Así que son muchas cosas las que se pueden hacer en vez de quedarte bloqueado y pensar que nuestro acento es malo y que no nos entienden o que no nos entienden. Hasta aquí este pequeño consejo. Seguiremos viendo cómo lo podemos hacer. Esto requiere práctica y sobre todo pues tener la confianza de que yo llevo aquí 8 años y todavía me sucede que hay gente que le cuesta entender mi acento. Así que si estás empezando es completamente normal. Si llevas ya unos cuantos añitos también es normal. Y yo estoy aquí perfectamente trabajando y el 99% de las personas me entiende y las entiendo. Así que cuando venga ese 1% o lo que sea, pues nada, seguir hacia adelante y nada más. Un abrazo a todo el mundo y hasta el próximo vídeo. Chao.